Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos el día de hoy a un nuevo episodio de su podcast de Mentes Conectadas. El día de hoy estamos muy contentos, tenemos invitado estrella, ahorita les vamos a platicar un poquito qué onda con nuestro invitado. Estamos felices de estar aquí, ya casi terminando nuestra segunda temporada, casi despidiéndonos, vamos a preparar cosas padres para lo que sigue. Y bueno, pues hola Rodrigo, hola Basti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar con ustedes y de compartir con este nuevo invitado. La verdad, un placer y un honor que esté con nosotros en este episodio con un tema que de verdad es bien importante y bien interesante. Yo muy feliz de estar con todos ustedes, que nos ven, que nos escuchan. Y quiero decirles que en día, justo hoy, empezamos hace un año toda esta aventura. Hoy empezó. ¡Wow! Hoy es nuestro aniversario. Un aplauso. Sí, un aplauso. Felicidades. Gracias a ustedes dos por estar aquí haciendo posible esto. Cada uno de nosotros ponemos una parte fundamental y gracias. Ay, qué padre. Ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para todos nosotros y espero que también para ustedes que les haya gustado, que les haya llenado y sobre todo servido de algo, ¿no? Y pues bueno, en nuestra sección, ¿quién tiene que ir a terapia? Basti. Preparadísima para quien tiene que ir a terapia. Yo creo que tiene que ir a terapia las personas que traen toda una prisa instaurada. Hoy socialmente tienes 1000 exigencias, como tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar 3 litros de agua, tienes que ser bueno en la chamba, tienes que ser buena pareja, tienes que ser buena mamá, puta. O sea, cansadísimas todas las exigencias que se le ponen a uno y por tratar de seguir esas expectativas, la realidad es que te olvidas principalmente de ti, sales de tu centro y entonces empiezan los desequilibrios. Creo que seas mujer o seas hombre, tienes que ponerte atención y recordar que la prisa puede estar allá afuera, pero no tiene que estar en tu interior, porque los procesos emocionales de cada uno, nosotros tenemos que regirlos, no lo de afuera. Entonces, ellos tienen que ir a terapia. Y no se comparen con nadie, todos somos totalmente diferentes y no tenemos que cumplir ningún tipo de seguimiento, ni de línea, ni de estándar, ¿no? Qué bonito. ¿Ven cómo lo traía preparadísimo? Bueno, vámonos al tema de hoy. El tema de hoy es Voces LGBT+. La importancia de la aceptación y el apoyo en la salud mental de las personas LGBT+. Diversos estudios han demostrado que las personas LGBT+, tienen un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias e incluso intentos suicidas. Pero esto no es por su identidad o su orientación, sino por la discriminación, el rechazo, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud mental seguros y afirmativos. En este episodio queremos abrir la conversación desde una perspectiva clínica, pero también humana. ¿Qué desafíos se enfrentan? ¿Qué barreras hay? ¿Y cómo podemos construir espacios más incluyentes y terapias más efectivas para esta población? Bueno, como ya escucharon, el tema de hoy es salud mental en la comunidad LGBT. Y tenemos a un invitado que, híjole. Que le traíamos ganas. Sí, de sí, las sí. buenas, de las buenas. Ya le traíamos ganas. Sí, literal. Desde hace mucho tiempo, al parecer. ¿Verdad, Carla? Bienvenido, Ángel Candia. Bravo. No, hombre, gracias. Vean, Muchas gracias. Ángel estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, que ha desempeñado diversos cargos en la iniciativa privada y el sector público, dentro de los que se destaca su paso también por la Cámara de Diputados. Es socio consultor de la DIL, que es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral. Es una empresa que desarrolla estrategias consultivas y educativas para promover espacios laborales seguros para todas las personas. Además, trabaja en el desarrollo de políticas públicas en materia de estrategias de prevención de VIH. Se desempeña también como psicoterapeuta sexual con un posgrado de sexualidad humana y una formación de psicoterapia sexual y sexología clínica. En 2019 fue seleccionado como delegado del British Council para representar a México en el programa Future Leaders Connect, que, dentro de otras cosas, impulsa proyectos de jóvenes con una visión de cambio global a través de la implementación de políticas públicas. Es cotitular del podcast Loop Social,
que es un espacio en el que se abordan temas de salud sexual, derechos humanos y diversidad sexual, y fue seleccionado como uno de los 50 personajes que transforman México por la revista Quién en su edición especial Quién 50, publicada en noviembre del 2021. Nada más. ¡Vámonos! Manos les van a faltar, Y Potosino. Y Potosino, además. Orgullosamente. Pero de los parte potosinos importante. buena onda, ¿no? Y de Sí. los abiertos de mente y todo. De los que te dejan el saludo de allá afuera. No, de esos no es Sí, Angelito. no, eso Oye, no. pero sí pasa. El otro día justo estaba caminando en un centro comercial en México y me encontré un potosino. Esta sordeada es muy potosina. Sí, Y la hacemos en Oye, cualquier lugar del mundo, ¿eh? ¿Qué tal? Pero no traía mis lentes. Exacto. Comillita, comillita. Oigan, Es además muy- de todo esto, yo tengo el gusto de haber conocido a Ángel cuando éramos unos niños de ayer, cuando Exacto. teníamos 16. Tal cual. Fuimos compañeros en la prepa, fuimos amigos. Muy amigos. Me gusta mucho tener. No nos habíamos visto desde entonces, salimos de la prepa y no nos habíamos vuelto a ver, pero para mí es un gusto tenerte aquí porque además de todo este currículum que traes, bueno, te conozco en lo personal y de verdad que eres una persona que creo que tiene mucho que aportar al tema. Y pues platícanos, cuéntanos. No, gracias. La verdad es que, yo agradecido con ustedes tres y por supuesto con Yola que me invitó. Cuando no sabe que tú estás aquí, digo, ya después me enteré. Se Dije, asustó un qué poco. bueno. Se asustó, pero... Y dijo, ya no me puedo Sí, echar para ya. atrás. Híjole, como que no Ya era muy te tarde, ganas. ese pedo. Era ahí. No, pero saber que estás aquí me encanta recontar. Tenemos 25 años sin vernos. Sí. Y bueno, Rodrigo, por otro te la conozco. A ti apenas te acabo de conocer, pero es un gusto. La verdad es que estoy muy, muy contento. Qué bueno que tengan espacios así. Aquí en San Luis hace un montón de falta en el que se puedan hablar de estos temas. Entonces yo feliz. Y que de estar verdad por te traíamos muchas ganas. Ay, güey, es que estoy muy emocionada de veras. De verdad te traíamos muchas ganas en el sentido de queríamos hablar de este tema. Muchas personas nos lo habían pedido, pero no queríamos hablarlo ni a la ligera, ni por encimita, De acuerdo. ni dar definiciones, ni dar información que realmente no fuera a funcionar y no fuera a servir. Entonces queríamos hacerlo justo de esa manera y por eso es muy especial este programa, ¿no? Claro, desde un punto de respeto, que es creo que algo que le ha faltado mucho a la comunidad, ¿no? O sea, que se les ha faltado el respeto en de muchas formas y creo que en este lugar no va a ser así. Entonces traemos a un especialista en el tema que nos va a ayudar a nosotros también a entender cosas, a recordar cosas y aprender junto con ustedes. De acuerdo. Y pues yo creo que tenemos que empezar, Ángel, en definir, porque yo creo que desde ahí viene la ignorancia, ¿no? Que no sabemos distinguir qué es una preferencia sexual, qué es una identidad de género, qué significa todo este tipo como de siglas de LGBT. Entonces, nos gustaría que tú nos ayudaras en esa parte. Pues mira, espero tengan tiempo y ganas. No, mira, primero hay que empezar, me parece, por lo básico. A la mayoría de las personas que estamos aquí y que nos van a ver y nos escuchan, se nos negó una cosa que es la educación básica en sexualidad. Cuando crecimos en una sociedad que nos hizo creer que la sexualidad es igual a sexo, prácticas sexuales, o a un tema identitario que normalmente está ligado a la genitalidad con la que naciste. Pero lo cierto, gente, es que la sexualidad es mucho más interesante, mucho más compleja, mucho más bonita que solo sexo o quién eres. Tiene que ver con cómo te vinculas, con quién te vinculas, tiene que ver con la reproductividad, tiene que ver con un montón de cosas. Pero es algo muy, 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 mucho más complejo e interesante que solo conceptos con los que normalmente lo relacionamos. Ahora, creo que podemos arrancar por definir los conceptos más básicos para que podamos hablar el mismo lenguaje y desde el lenguaje entender por qué nombramos las cosas como las nombramos. Para mí eso es súper, súper importante. Entonces hay que arrancar y aquí me van deteniendo porque si no me voy con 45 minutos. Voy a introducir un concepto que es las dimensiones de la sexualidad, que es lo más básico. Son 4 conceptos en particular que nos van a ayudar a entender no solo temas de diversidad sexual, sino la experiencia de vida de todas las personas que nos están viendo y escuchando. Con lo que vamos a contar hoy vas a poder ver tu historia de vida contada. Entonces, estos son tal cual las dimensiones de la sexual y vamos a hablar de sexo biológico, vamos a hablar de orientación sexoafectiva, vamos a hablar de identidad de género y vamos a hablar de expresión de género. Son las 4 dimensiones de la sexualidad. Y si quieren empezamos con la primerita. Cuando hablamos de sexo biológico, hablamos de todas las características biológicas sexuales con las que las personas nacemos. Físicas. ¿No? Ya sea a nivel fisiológico, genético, anatómico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un poquito con lo que el cuerpo, los caracteres sexuales. Los caracteres Anatómicamente. Anatómica y fisiológica y a nivel gonadal y a nivel genético, etcétera. Lo interesante de este concepto es que podemos sacar varias conclusiones o varios datos interesantes del sexo biológico. Es decir,
típicamente cuando las personas nacemos, por las características anatómicas con las que nacemos, si naces con un pene, te nombramos macho, en términos de la clasificación biológica, ¿no? No macho de machismo, sino macho hay una clasificación biológica. Naces con un pene, te llamamos macho. Naces con una vulva, te llamamos hembra. Lo interesante de esto es que dije típicamente porque no siempre pasa así. Hoy en la especie humana conocemos al menos 126 estados intersexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que nacen con características biológicas de ambos espectros. Y dos cosas importantes a saber de la intersexualidad tiene que ver primero con que no describe una patología o no describen patologías, sino solamente una condición biológica. Y esto es bien importante porque históricamente se patologizó a las personas intersex. Por un lado... Perdón, intersex, ¿puedes definir lo que es personas intersexuales? Justo, personas intersexuales son aquellas personas que nacen con características biológicas de ambos espectros. Por ejemplo... ¿Se le conocía anteriormente hermafroditismo a esta parte? Se le conocía hermafroditismo, pero hoy les llamamos personas intersex justo porque el hermafroditismo lo usamos más para nombrar lo que pasa en la naturaleza no humana, ¿no? Que también se da, por cierto. Ahora, te decía, hay como 126 estados intersexuales que conocemos hoy, pero la inmensa mayoría se presentan a nivel genético, una variación en el cromosoma, etcétera. Pero las que son más conocidas, y por eso hacemos referencia al hermafrodismo, son aquellas que se presentan a nivel anatómico. O a nivel gonadal, por ejemplo. Pero son las más conocidas, pero no son para nada las más comunes. Por ejemplo, un estado intersex a nivel anatómico son aquellas personas que nacen con genitalidad ambigua. Entonces, por ejemplo, pueden salir con un pene y con una vulva, que estéticamente nos puede hacer un cortocircuito. Pero hay un par de estados intersexuales que requieren de una intervención quirúrgica para garantizar el buen funcionamiento de vías urinarias. Y párale de contar. La intersexualidad, déjame parafrasear lo que dije hace ratito, no solo no es patológica, sino que es compatible con la vida. Es decir, es como haber nacido pelirrojo o pelirroja, punto. Es una condición biológica. Tienes la nariz chiquita, grandota, nada más. El segundo dato importante o interesante de la intersexualidad, o de hablar de sexo biológico, es que rompe con todo lo que conocemos. Te dice que la naturaleza es todo menos binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que si eres hombre o mujer, que son dos cosas que vamos a hablar ahorita, eres hombre o mujer, es el resultado de un constructo social. En la naturaleza no vas a encontrar este binarismo. Vas a encontrar un chingo de diversidad. Y eso, insisto, rompe todo lo que conocemos hoy en las relaciones humanas y en los acuerdos sociales de que solo hay dos formas posibles de ser, ¿no? Eso es el sexo biológico. No sé si hasta aquí... Hasta ahí vamos bien. Estemos bien. Sí. Check. Muy bien. Ok, perfecto. Del sexo biológico podemos hablar ahora sí de la identidad de género. La identidad de género tiene que ver con quién eres. Y quién eres normalmente se construye en sociedad. Y aquí es importante. Entonces, así como hablamos del sexo biológico, naces con un pene, te clasificamos como macho y después la sociedad te asigna una identidad. Te dice, este cuate trae un pene, es un hombre. Y con esa categoría identitaria le asignamos un montón de roles, de encargos, de características e incluso de expectativas, ¿no? Por ejemplo, si piensen en las fiestas de develación de género, si el globo se truena azul, pues toda la fiesta se pone contenta porque pues viene un vato, ¿no? Entonces todo el mundo... Y es lo esperado, sobre todo primer hijo. Pues, claro, ¿no? Y se truena rosa y casi toda la fiesta para la próxima, para la próxima. Exacto. Perdón. Pero bueno, te habla de categorías sociales que no tienen nada que ver con la corporalidad con la que naciste. Aquí lo importante a conocer de la identidad de género tiene que ver que como justamente se construye en sociedad, está sujeta a cambios en tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, dos ideas importantes a rescatar del tema identitario. Existen un montón de personas, somos la mayoría de las personas, pero no todas, que en efecto nos identificamos con la identidad que nos asignaron al nacer en función de nuestro sexo biológico. A esas personas las conocemos como personas cisgénero. Es decir, ojo, no es un insulto, no es nada, es una clasificación. Es para poder nombrar tu experiencia. Yo, por ejemplo, nací con un pene, me llamaron macho, me dijeron, pues eres un hombre, y en efecto me identifico como hombre, soy un hombre cisgénero, ¿va? Pero al tiempo que hay personas como yo, hay un montonal de personas
que no se identifican con esa identidad que se les asignó al momento de nacer en función de su sexo biológico. A esas personas las conocemos como personas trans, ¿va? Son todas personas, aquellas personas que no se identifican con la identidad asignada al nacer. Y en el paraguas de experiencia trans podemos encontrar un montonal de personas. Cada experiencia trans es una experiencia y es compleja y es única en el mundo. Vas a encontrarte con personas, por ejemplo, que ustedes lo sabrán mejor que yo, en el DSM-5 está descrita la experiencia trans desde el punto de vista, por ejemplo, de aquellas que experimentan disconfort con su corporalidad. Es decir, además de que no me identifico con la identidad que me asignaste, siento o experimento disconfort con mi corporalidad, pero no todas experimentan este disconfort. Hay personas que no sienten o no tienen un disconfort pues, con su corporalidad. Y por otro lado, hay personas que pueden transicionar dentro de este binarismo hombre-mujer y hay otras que no. Si ahorita me detuviera a hablar de la experiencia trans, vamos a encontrar con que hay miles de formas de describirlas. ¿Qué me interesa que quede súper claro y va a quedar más claro ahorita que hablemos de expresión? Es que la identidad se construye en sociedad. Y por eso nos vamos a encontrar, como nos hemos encontrado ahorita y a lo largo de la historia, con que hay sociedades que reconocen no solo la categoría identitaria de hombre, no solo la categoría identitaria de mujer, sino un montón de categorías más. Por ejemplo, no nos tenemos que ir a ninguna parte muy lejos. Si ahorita tú vas a Oaxaca, los mushes, te encuentras con las personas mushes. Son sociedades que reconocen la identidad de hombre, la identidad de mujer y una tercera categoría identitaria que tiene sus propios roles, encargos, expectativas, etcétera, etcétera, dentro de la propia comunidad. Te vas a Canadá y están las personas de doble espíritu, te vas a Argentina y pasa lo mismo. Y si haces un recorrido en la historia, te vas a encontrar que hay un montón de sociedades que toda la historia, en toda su vida, han reconocido otras identidades. Porque se construyen en sociedad, ¿va? Hasta ahí el tema identitario. ¿Cómo la ven? Todo muy bien. Es muchísima información, pero... Fíjate que hasta ahí, nosotros bien tenemos finalmente una preparación que da para que entendamos eso, pero mucha gente, esto que estás diciendo es nuevo para esas personas. Claro. Sí, o sea, como que el rol me es dado, como que no por el hecho de tener pene, yo ya vengo prediseñado para varias cosas. Pues no necesariamente, hay un rol. Ahorita, y si quieren ahorita le podemos entrar, no sé por dónde quieran llevar la conversación, pero al ratito a lo mejor para que quede muy claro, podemos entrarle a cómo lo que tenemos estudiado, que lo tenemos muy estudiado, de cómo la construcción identitaria. Es cómo es que yo llego a ser yo, cómo es que tú llegas a ser tú. Y eso es bien interesante, porque está, y cuando lo entendemos, aunque la experiencia trans, por ejemplo, me resulte profundamente ajena, no tengo que entenderla si la puedo espejear con cómo entendí yo quién era. Eso lo podemos, si quieren, ver un poquito más al ratito, adelante, para que a la gente le quede muy, muy claro cómo se construye la identidad. Si pasamos de la identidad de género y nos vamos a la expresión de género, que es la tercera categoría de las dimensiones de la sexualidad, responde un poquito a la pregunta de cómo te presentas al mundo, es decir, cómo te expresas. Y el cómo te expresas tiene que ver con cómo te vistes, cómo te mueves, tus manierismos, o incluso, depende en qué sociedad te haya tocado vivir, qué sentimientos puedes sentir y cuáles no, ¿no? Tiene que ver todo con eso. Es qué significa ser hombre para determinada sociedad en determinado tiempo y espacio. Y otra vez está delimitada por acuerdos sociales, por parámetros sociales. Entonces, por ejemplo, para que esto quede súper claro, piensen en cómo lo que entendíamos hace 300 años por la masculinidad, el ser hombre, pues basta con que nos echemos un clavado a cualquiera de los retratos de los Luises de Francia y te vas a dar cuenta que la masculinidad, el poder, el ser hombre, el vato lomo plateado enorme, pues se representaba con peluca, con maquillaje y con tacones. Algo pasó en el tiempo y el acuerdo cambió. Y, por ejemplo, cuando tú y yo nos conocíamos en la prepa, si alguien llegaba con una polo rosa a la prepa, era impensable. Decía, no, hombre, mi papá me decía, es que va a ser homosexual. No se equivocó. Pero no fue por la playera. Pero no fue culpa de la polo rosa. El acuerdo cambió. Y hoy, 20 y tantos años después, no hay un puberto que no se ponga una polo rosa, claro, ¿no? O, por ejemplo, hablando igual de colores, en términos de los acuerdos sociales, hablamos de las fiestas de develación de género. Hace 300 años, el azul era un color que se asignaba a las mujeres, porque se relacionaba con un tono, con un tono diluido del manto de la Virgen. El rosa lo asignábamos a los varones porque era un tono diluido del rojo que representaba el poder. El acuerdo
cambió. Fíjense, o sea, todo esto, gente, para que te des cuenta de lo absurdo primero de los acuerdos, pero que no son otra cosa que en efecto acuerdos. Y un último ejemplo, piensan en cómo se manifiesta en términos de qué emociones se nos permiten a los hombres o a las mujeres sentir. Aquí pienso, seguramente lo han platicado, pero es el pensar en a las mujeres enojadas, pues no se ven bonitas. Histéricas. ¿No? Exacto. El enojo no es una emoción permitida para Femenina. las mujeres. No es femenina, no te ves bien. ¿Qué emoción? Ojo, estoy generalizando, gente. No es no, yo sé que hay mujeres que se enojan, por supuesto. No, aquí no. En este podcast no. Pero lo interesante es ver, piensen en qué emoción sí se les permitió. Y lo que sí se les permitió es el llanto, ¿no? Socialmente, en nuestra sociedad, el llanto es una emoción permitida. Entonces, ¿qué pasa? En las mujeres, porque a los hombres no se les permite. En las mujeres. Entonces, piensen, mujeres que nos están viendo y escuchando, ¿qué pasa cuando estás muy enojada? Pues lloras. Si estás muy triste, lloras. Si estás contenta, lloras. Porque es la emoción que se te permitió. A los hombres se nos permitió el enojo. El enojo te masculiniza, te hace ver grandote, fuerte, te hace exacto, es el vato. ¿Qué pasa? Pues que yo nací, espero, llorando, porque si no lloré, pues me dieron una nalgada para ver si estaba vivo, ¿no? Y los primeros años de mi vida, pues lloré. Hoy tengo 41 años y es imposible que yo llore. Por más procesos terapéuticos por los que he pasado, no logro llorar porque se me robó la capacidad de sentir esa emoción. Wow. Porque los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Y entonces, ¿qué pasa? Que qué duro. Si estoy enojado, lloro. Me enojo. Si estoy triste, me enojo. Si estoy contento, me enojo un poquito. Oye, pero porque fíjate, no sé qué pasa conmigo. Aquí les voy a hacer una pregunta a lo mejor muy simple y muy compleja a la vez. No es algo ya en la generación en la que ustedes están, porque ya pasan así de los 40. O sea, no es algo que tampoco necesariamente les dijeran tan abierto. Pero No. Era algo ya establecido. O sea, no te tenían que explicar ni era una... Ni había una clase. Rodrigo, te voy a encargar que no llores. No. Pero definitivamente todo el mundo sabía que así se tenía que actuar, ¿no? Sí. Y a ver, eran mensajes explícitos y tácitos. Claro. O sea, porque era un acuerdo social, esto no pasa, pero también había un grado o sea, sí eran explícitos en el sentido de, hey, no llores. ¿no? Sí, esas frases sí. No llores. Y a la mujer se le decía, enojada, no, sonrisita, ¿no? Es decir, ojo, insisto, estamos generalizando, sí. Porque claro que hay hombres que lloran y claro que hay mujeres, pero el punto es ver el encargo social. Y esto, regresándolo un poco al tema de expresión de género, tiene que ver con eso. Pero entonces otra vez se modifica en tiempo y espacio. Si tú te vas, no sé, a países del Medio Oriente, te vas a dar cuenta que la masculinidad se representa incluso, en términos de los sentimientos que se pueden expresar, ser completamente distinta. Es masculino sentir, es masculino llorar, es masculino ir de la mano con un amigo tuyo, es masculino saludar de beso. La masculinidad cambia en tiempo y espacio, ¿no? Esas son las tres primeras categorías o las tres dimensiones de la sexualidad. Está la última, que es la orientación sexoafectiva, que nombra la capacidad que tenemos de vincularnos con las demás personas. Y la capacidad que tenemos de vincularnos se puede ver de tres formas: a nivel sexual, a nivel afectivo o a nivel sexoafectivo, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque nos podemos vincular en cualquiera de las tres. Hay personas con las que solo me vinculo a nivel sexual, hay solo afectivo o en ambos. La más común, ojo con mis comillas, la más común es la heterosexual. Ya depende a qué generación le preguntes, cada vez más personas se nombran o se autonombran como parte de la diversidad sexual. Pero sí, la más visible, la más común es la heterosexual, pero tenemos un montonal de formas para nombrar la forma en la que nos vinculamos con las demás personas. Aquí un punto importante es, y aquí, si algo quiero que te lleves hoy que me estás escuchando, les voy a dar tres cosas así de tarea. Esta es la primera. Tenemos que empezar a distinguir ya en el uso del lenguaje entre cuando hablamos y queremos nombrar la orientación sexual y la preferencia sexual, porque son dos cosas fundamentalmente distintas. La orientación sexual te nombra la capacidad de vincularte con quién te gusta, vamos a dejarlo así, y la preferencia es cómo te gusta, para ponerlo así. Te nombra a prácticas sexuales. ¿Y por qué importa no confundirlas sino usarlas de manera indistinta? Porque cuando hablamos de preferencia sexual, abre la puerta, se asume que si es algo que prefieres, luego entonces puedes dejar de preferir. Hay un ejercicio de voluntad, ¿no? Hay un proceso de decisión. Y el problema con usar de manera indistinta es que cuando usamos la palabra preferencia, abrimos la puerta a una de las violencias más frecuentes que vivimos las personas LGBTQ+, que son las mal llamadas terapias de conversión. Porque ni son terapéuticas ni hay conversión.
Pero, Como el que son ayahuasca, superefectivos. hagan de cuenta que es lo mismo. No, yo creo que este está peor. Sí, bueno, No. sí, eso está sí de la fregada. Son horribles. O sea, se asume que puedo corregir o cambiar tu orientación sexual o tu identidad de género. ¿Tú has tratado a alguien que haya llegado Sí, no, por contigo supuesto. y que te haya dicho, es que vengo de 3 intentos de terapia de conversión? Por ¿Y supuesto. cómo es que te dicen? Es que mira, más que del espacio terapéutico, déjate, hablo un poquito de lo que hemos estudiado aquí en México. Hace 6 años, más o menos, de la mano con una organización, varias organizaciones de la sociedad civil, llegamos con algunas senadoras y senadores en México a decirles, oigan, esto está pasando, ¿no? Hay personas las personas LGBT somos víctimas, a mí me pasó, les puedo contar, o sea, a mí me mandaron, a manera de chiste, a mí me mandaron con un oftalmólogo que decía que curaba gays. Y yo así, compa, ¿qué no ves? Claro, está súper relacionado, ¿no? Sí, sí, sí. No, así. ¡Qué O sea, locura! O sea, gracias al cielo yo en ese momento tenía redes de apoyo, tenía más o menos claro, no sé si hay con esta clave, pero más o menos claro, y dije, y fui para tener contentos a mis papás un tiempo y después dejé de ir. Pero él era un cuate que entraban homosexuales y salían, según él, heterosexuales no sé qué les ponían los ojos. Vete a ver. gotas de sutilín, ¿no? ¿Qué nos van a Por eso no Sí, monetizamos. por eso no güey. monetizamos, perdón. Pues es que un oftalmólogo, güey. No, perdón. O sea, muy mal. Pero respondiendo a lo que me decías es, cuando llegamos con senadores y senadoras, nos dijeron, eso no está pasando. Dijimos, no está pasando. Entonces lanzamos una campaña, éramos un grupo de personas que sobre todo eran o activismos o personas de la sociedad civil o sobre todo gente que tenía muchos números en redes sociales. Y tenemos un alcance como de 1,5 millones de personas en conjunto con las redes y lanzamos una campaña para conseguir testimonios de personas que hubieran sido víctimas o estuvieran siendo víctimas de este tipo de esfuerzos. Le llamamos esfuerzos horrible por un tema, ahorita les explico por qué, pero y a mí me tocó documentar todas las experiencias que recibimos. Y es una locura. O sea, de verdad, son procesos o son prácticas súper violentas. O sea, desde el idiota oftalmólogo que nada más me sentó y me entrevistó. La conclusión del oftalmólogo, por cierto, fue, mira, hay 2 tipos de gay, los que se hacen y los que son. Me dijo, tú eres. Dije, pues, asunto resuelto. Son 1,500 pesos. Pero prácticas sumamente violentas. O sea, por ejemplo, el 50, no es cierto. Sí, como el 45% de los casos que recibimos eran mujeres lesbianas que narraban las prácticas que nombramos violaciones correctivas. Y es que vivimos en un país en el que asumimos que profundamente falocentrista y entonces decimos que el problema de las lesbianas es que no han probado el pene. No, Claro. Dios mío. ¿Cómo le quitas la lesbiana? Pues porque pruebe el pene, ¿no? Y entonces estas niñas de 12, 13, 14 años que deberían estar preocupadas porque su pareja la dejó en visto con 2 palomitas azules en WhatsApp. Están preocupadas hoy en día, o sea, esto no es algo de la Edad Media ni pasaba hace 2 años, pasa ahorita, porque en su casa, en el núcleo, su papá, su tío, el primo, el padrino, el abuelo, el no sé qué, se turnan para quitarle lo lesbiana. Son prácticas súper violentas, pero así como esas castraciones químicas, privaciones ilegales de la libertad, mandarte a estos centros en los que te dicen que te da golpes, te quitan, o sea, son violentísimos. A mí, perdón, ahí te voy a interrumpir porque a mí sí me ha pasado que en consulta llegan mamás sobre todo adolescentes, que hacen primero cita para el chavillo y normalmente a un adolescente nunca lo veo antes. Bueno, ahora ya no veo, pero cuando veía, siempre primero entrevistas a los papás. Uh-huh. Y me ha pasado en varias ocasiones que las mamás, sobre todo las mamás, no me tocó con papás, que llegaban y decían, bueno, es que mi hijo dice que es homosexual, entonces yo vengo a que usted se lo quite. ¿No? Uh-huh. Y todas y cada una de las veces que llegan mamás con esta demanda, les dije lo mismo. Eso no se puede quitar. 1, 2, yo no puedo trabajar así. Más bien tiene que ver con su incapacidad de admitir y aceptar que su hijo no es lo que usted quería. Totalmente. Y su hijo no tiene esa posibilidad de cumplir con su propia expectativa. Uh-huh. Entonces, el trabajo no es de su hijo. El trabajo es de usted. Claro. Y la importancia que tiene, ¿no? El hablar de este tipo de temas, porque pues se dice que ya se han logrado más derechos y se ha avanzado mucho en la lucha y de repente en la consulta llegan este tipo de pacientes y dices, ¿cuál avance?
Les voy a decir una cosa. La sociedad en general es particularmente violenta para las personas LGBT. Sí, en el papel hay derechos ganados, hay batallas ganadas, pero no, en temas culturales no hemos avanzado lo suficiente. De hecho, México es el segundo país más peligroso para ser una persona LGBT, solo después de Brasil. Bueno, México es el país más peligroso para ser lo que quieras ser. O sea, todo lo que disienta de la masculinidad es peligroso. Es peligroso. Ojo nada más para que el dato quede claro, en aquellos países en los que hacerle algo malo a una persona LGBT es considerado un delito. En Rusia me mata el Estado. Entonces, a ver, en los países en los que se supone que no, México es el segundo país más peligroso. Pero lo digo porque el problema es que normalmente es en las familias donde se recrudecen esas violencias. Y aquí hay algo bien importante. El problema no son mamás y papás. El problema es que, otra vez, se nos negó a mamás y papás, y a nuestras abuelas, y a todo el mundo, y a nosotras mismos, se nos negó la educación en salud sexual integral. Y por lo tanto, no nos llegó esta información. Es esperado que la mamá llegue y te diga, por favor, no quiero, por la razón que sea, porque puede ser religiosa, puede ser social, puede ser lo que sea, que esté preocupada por la salud de su hijo o de su hija o de quien sea. Y por eso llega y te pide eso. Por supuesto, el mensaje tiene que decir, señora, lo que tiene que trabajar es esto, pero sí trabajarlo desde un lugar muy compasivo con ella. Claro, ¿no? Claro. ¿No? Porque ella está pasando por un propio proceso. Aquí, déjenme, les cuento algo súper, muy, muy, muy personal, pero creo que es el espacio para contárselos. Yo tenía 16 años cuando mis papás se enteran que yo soy gay. Y se enteraron porque se volvió un chisme rotototote. San Luis, pueblo chico. San Luis, así, pero... Pueblo chico, infierno grande. Estás hablando de este San Luis, ¿no? De este San Luis. Se armó una en serio. Y mis papás, pasaron muchas cosas, pero desde un lugar, me parece, de mucho amor primero y de mucho miedo también. Pues, ¿con quiénes se informaron? Pues, primero con sacerdotes. Por supuesto, ningún psicólogo, ninguna psicóloga, nadie especializado. Primero, sacerdotes. Y los sacerdotes le dijeron, esto se va a ir al infierno. Eso, hay que salvar su alma, ¿no? Y entonces tomaron muchas decisiones que en su momento derivaron en que un día mi papá llegó y me dijo, ¿sabes qué? Haz esto en mi casa, no. Mi mamá me dijo, tal cual, te prefiero muerto, vas para afuera. Y esto se los cuento por dos razones. Primero, porque yo nunca me relacioné desde un mal lugar con mis papás. Aún a los 16 años entendí que que ellos estaban haciendo lo mejor que podían con las herramientas que tenían, ¿va? Y segundo, porque al final hoy mi mamá y mi papá son mis mejores amigos y hacen una chambototototota para evitar que más personas como yo pasen lo que yo viví. Qué bonito. O sea, mi mamá se sienta con señoras y les dice, no la cagues. O sea, por favor, y mi papá hace lo mismo. O sea, entendieron dónde la regaron. Pero la segunda razón por la que lo traigo y porque la quiero traer aquí es porque lo digo en casi todos los espacios, pero aquí lo tengo que decir a fuerza, es porque yo hoy estoy vivo y estoy aquí parado gracias a un montón de personas, por supuesto, amigas como Carla, pero principalmente gente que no la ves en cámara, pero que está sentada aquí enfrente. Uh-huh. A Yolanda le debo mi vida. Es decir, personas que en su momento decidieron dejar sus ideas, cuales fueran, por un lado, y poner y anteponer el cariño que me tenían, y salvarme la vida. Mi directora de prepa, Julissa se llamaba, me parece, uh-huh, me salvó la vida. Llegó y me dijo, pues a ver cómo le hacemos y no te quedas sin prepa. Yolanda me dijo, a ver cómo le hacemos y le echamos más agua a los frijoles en la casa, y me dio un lugar donde vivir y donde dormir. Y así un montón de personas que me salvaron la vida. Es decir, ¿por qué traigo esto? Primero porque tenía que hacer en este espacio el agradecimiento que hago todos los días y porque yo vivo contigo en mi cabeza, porque estoy vivo gracias a ti. Pero además, porque es importante que la gente que nos ve y que nos escucha entendamos que también papás y mamás son víctimas de una sociedad bien culera y muy injusta. Entonces, papás, mamás, una de las cosas que quiero que les quede súper claro es que quizás el miedo compartido de la mayoría de las personas LGBT es que la gente que nos quiere un día nos deje de querer. Entonces, por favor, nunca le dejes de querer. Es decir, siempre, aunque te lleguen cosas que no entiendes, todo esto que hablamos ahorita, orientación sexual, una persona trans y no binaria, ¿cómo se come esto? Yo sé que no tenemos la información, pero que nunca esté en duda que le tienes el cariño, que en efecto le tienes a que tus esa no hijos. sea una condición para no amar. Nunca. El amor, en efecto, tendría que ser incondicional. Y yo sé que lo es. El tema es que se lo tienes que demostrar. Y se lo tienes que demostrar diciéndole,
te quiero y vamos a ver cómo se come esto. Y vamos a ver cómo se entiende y cómo se trabaja en esto. Pero, o sea, estás hablando de un proceso que sería lo utópico, sería pues lo más saludable, lo mejor, pero de ahí a que pase, sobre todo en una sociedad como México, tú nos cuentas con todo el corazón todo lo que te sucedió, pero esa historia que tú estás diciendo es la historia de cientos de miles de chavillos. Todos los días sigue pasando aún en el 2025. Y desafortunadamente sin una red de apoyo como la que tenía Ángel y sin un grupo que lo pueda impulsar son personas que terminan en la calle, consumiendo sustancias, teniendo relaciones de alto riesgo y con suicidio. Que no es normal, bueno, no es más bien común la segunda parte que estás contando, donde tus papás llegan a una reflexión, llegan a conciliarse con sus expectativas y lo que tú eres y a amarte, y ellos pueden entonces ya dar como testimonio. O sea, eso no es lo más común. No, para nada. Y justo el que mi historia sea una historia de éxito la hace completamente excepcional. Uh-huh. Pasaron muchas cosas en mi vida familiar para que llegáramos ahí. Una de las cosas que tuvimos que pasar por cosas de mucho dolor. Por ejemplo, una de mis hermanas murió a los 9 años en un accidente y ahí fue un momento en el que mis papás dijeron, otro hijo ya no. Pero no tendría por qué pasar eso, ¿no? Claro. O sea, no tendrías por qué llegar a ese costo altísimo para que tengas que volverte a sentar a la mesa. Y ha sido un proceso de 25 años. No, esto te lo cuento ahorita, pero ha sido un proceso de caminar y trabajar. Hace 4 años, más o menos, mi papá decidió asumir esa postura pública que no había asumido, que mi mamá asumió mucho más tarde. O sea, a ver, 4 años. Estás hablando. Claro. O sea, hace mucho. O sea, esto tomó mucho tiempo. Pero el mensaje es que sí se puede. El mensaje, y esto se lo digo a mamás y papás, o cuidadores y cuidadoras primarias, abuelos, tías, lo que sea. Pero también hay un mensaje importantísimo para las personas LGBT, que es decirles, van a haber momentos en los que creas que tu familia no es donde vas a poder ser y estar, pero y que a lo mejor vas a tener que buscar, como yo encontré, otros espacios y otra gente. Y otra familia. Y la prioridad es que tú estés. El proceso de tus papás y tu mamá es súper válido. Y que tú estés, pero desde tu verdad. O sea, desde Siempre. Asumirte como lo que seas, ¿no? O sea, ya sea LGTB, que ni ahorita nos explicas. Pero que soy muy profesional, ¿eh? X, Y, Z. O sea, pero me refiero como asumirte como tal. Sí. Es todo un proceso y mucha dificultad y mucho valor. Y ¿sabes? Valor, y le pondría un apellido a eso. El ser una persona LGBTQ+, en una sociedad como la nuestra, implica, por supuesto, un acto de valor, pero sobre todo amor propio. Qué bonito. Es decir, pienso, por ejemplo, en la experiencia trans, ¿quién en su sano juicio va a decir, voy a hacer todo esto y insertarme en una sociedad tan cruel, tan violenta, tan injusta? Pues lo haces por amor propio. Y ahí es donde tiran este concepto de que la preferencia, o que tienes la opción de decidir, ¿no? O sea, que la preferencia tiene que ver con la orientación. Porque totalmente, o sea, si sabes que es el país donde más transexuales matan en América y en gran parte del mundo, ¿por qué te vas a hacer algo así, no? O sea, definitivamente ahí cae ese. Muchas de las cosas que decías tienen que ver con el que se nos negó esta parte de información y de educación sexual, porque una cosa es la información, hoy estamos plagados de ella, pero una diferencia es cómo la integramos y ahí ya tiene que ver la educación. También aquí me parece muy fundamental hablar de los mitos que hay alrededor de la comunidad. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar que la homosexualidad es una cuestión de Occidente y que es una moda. O sea, eso es completamente un mito, porque en cualquier religión, en cualquier región del mundo existe la homosexualidad, y no es que haya existido, o sea, no es que sea una moda y exista de un tiempito para acá. Eso ha existido desde siempre. Ese es un mito que es bastante común. A ver, lo único que se ha modificado a lo largo de la historia, y dependiendo en qué lugar, tiene que ver con la visibilidad, aceptación o no de estos temas. Pero las personas LGBT, como hemos estado ahí toda la vida. Han existido siempre. Ahí están. Oye, es que están en todas partes. Pues es que hemos estado en todas partes.
A ver, lo habrán escuchado acá rato en las pláticas de café. Es que ya no puedo poner Netflix sin que me salgan ahí todas sus... Me quieren meter sus historias hasta... Una, no es cierto. Si tú ves proporcionalmente la cantidad de historias LGBT, o que ya sea porque son protagonistas o porque están metidas, comparado con la cantidad de contenido que ves en Netflix, no es cierto que es la mayoría, es el 5%. Claro. Pero una de las cosas que tendríamos, y eso, y qué bueno que los sacaste, es la gente tiene que entender que lo LGBTQ+, les es profundamente personal. Conoces a una persona LGBTQ+. No, es más, quieres a una persona LGBTQ+. Y lo importante de esto es que si no lo sabes, tienes que empezar a hacer un ejercicio de reflexión bien importante. ¿Por qué no lo sé? ¿Por qué no lo sé? ¿De qué me estoy riendo? ¿Qué mensajes estoy mandando? ¿Qué estoy compartiendo en Facebook? ¿Qué estoy subiendo a Instagram? Porque esa persona a la que ya quieres y quieres un montón, por cierto, no se siente lo suficientemente segura para contarte tu historia, su historia. Entonces, el punto es que las personas LGBT, en efecto, hemos estado siempre y estamos en todas partes. Somos tus hijos y tus hijas, pero también tus primos y tus primas, o tus hermanas, o tus abuelos, incluso. Ahí estamos, pues. El tema es qué tanta disposición hay tuya y de parte de la sociedad para vernos. De ver una realidad que está, pero que quizá la negación que hemos tenido como sociedades es que ahora hay más gays. No es cierto. O sea, en proporción siguen siendo los mismos, nada más que ahora que afortunado ha sido que se van visibilizando más, se van permitiendo. Pero, ¿sabes? Eso también tiene mucho que ver con esa invisibilización. El hecho de que siempre te sientes como no visto, siempre te sientes como menos, porque la sociedad dice que eres menos que los demás. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Si tengo, obviamente, los medios, pues me voy a hacer un chingón en lo que hago y me voy a hacer un médico exitoso y me voy a hacer un profesionista muy chingón. Y entonces se empiezan a ganar lugares, porque en realidad quiero enseñarte que no tiene nada que ver con mi sexualidad, tiene que ver con la persona que soy. Y mi sexualidad es una característica extra, ¿no? Tratando de compensar algo que no tienes que compensar. Que no tendrías que ¿no? compensar, claro. Híjole, ahorita dijeron un montón de cosas que son bien importantes. La primera es, en términos de la visibilidad, es, a ver, cuando yo estaba creciendo, yo no tenía un solo referente. Todas las personas que nos van, si eres una persona cisgénero heterosexual, te puedo asegurar que tú creciste viendo historias. Viste Blancanieves, por cierto, claro. Muy violenta la historia. Viste todas las historias de amor y de desamor. Todas se tratan sobre personas como tú. Yo no crecí con una sola referencia. Yo no sabía cómo nombrar mi experiencia. Yo no sabía que lo que yo sentía era algo posible. Y las pocas veces que se nombraba se contaba mi historia, se contaba desde la tragedia o desde la comedia. O porque me iba a morir de algo, especialmente de enfermedades relacionadas con el SIDA, o porque era el mesero de este personaje mesero del... Chistoso. Ajá, chistoso. Sí. Ay, que solo nos usaban para la comedia. Entonces, cuando no tiene... Y eso es... Estoy hablando de un hombre gay, ¿eh? Uh-huh. Una persona trans, olvídate. No tiene un solo referente. Claro. Los referentes. Y esto es... ¿Por qué importa que Netflix esté contando historias? Porque salva vidas. Claro. En el momento en el que tú ves tu historia contada, dices, ah, caray, ese soy yo. Esa soy yo. Esa puedo ser yo. Le pongo nombre a mi experiencia y además digo, ah, caray, me va a ir bien. Y no te sientes solo en esa lucha y en ese caminar. Claro. No. O, por ejemplo, piensen, a mí me pasa mucho, yo tengo 12 años con mi pareja. No soy la persona más romántica ya del mundo mundial, pero si salgo... Aquí la única romántica es Carla, entonces no hay problema. ¡Te amo, baby! No, sí, yo también. Ay, entonces yo también, Mauricio. Pero no, lo digo porque normalmente, a ver, muestras de afecto en público, tengo pocas, pero las tengo siempre, o más bien, cuando salgo en público las tengo por dos razones. Primero, porque quiero que la gente se acostumbre a verme y a ver a gente como yo. En la medida en la que me ves, la gente se acostumbra. Las primeras 3 veces te van a voltear a ver. La quinta, pues como cuando manejas estándar, ya después te acostumbras y listo. En automático. Pero sobre todo, porque quiero que en algún momento, si algún chavito, una chavita o un chavite por ahí me ve de la mano con mi güey, diga, ah, caray, ese soy yo. Y ah, caray, a lo mejor un día puedo ser ese. Y a lo mejor me puede ir bien. Los referentes de verdad salvan vidas. Y es súper importante. Ahora, con respecto a lo que decías, esta parte de tendemos mucho a asociar o a pensar que las personas, nuestra identidad y nuestra orientación sexual de las personas LGBTQ+, es lo que nos define.
Y no es en absoluto así. Y esto te regreso a la pregunta. Si tú eres una persona cisgénero heterosexual y te pregunto, hola, ¿quién eres? Me vas a, Hola, decir soy todo. Carla y soy heterosexual. No me lo vas a decir así, ¿verdad? claro, me vas a decir claro. todo lo que eres. Claro. Y eso, lo mismo pasa de este lado. El problema es que el encargo es tan duro, el juicio es tan duro, el estigma es tan duro, que pasa lo que decía Rodrigo ahorita. Es, no, pues a ver cómo chingados le hago, pero voy a ver cómo le hago para que no te des cuenta que soy esto, y entonces sobresalgo en aquello, y en esto. Pero eso, usted lo sabrá mejor que yo, el impacto en la salud mental que tiene eso es brutal. Porque entonces estás preocupado, y perdón, aquí sí lo voy a decir con todas sus letras, estás preocupada por sobrevivir. Es que todo el tiempo. neurobiológicamente vivir en un closet genera un estrés crónico. ¿Qué va a hacer? Que, a ver, desde la ciencia, ¿no? Que el eje hipotálamo, hipófisis adrenal esté constantemente mandando cortisol, afectando estructuras como la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal. Entonces, tienes afectadas estas zonas, entonces ya no sabes si estás sintiendo bien o si a lo mejor el control de impulsos es normal. Y tú lo único que quieres, como dice Ángel, es sobrevivir socialmente y no te interesa nada más. Entonces vives en un estrés o tal, que definitivamente a eso te dedicas toda tu adolescencia, a tu niñez y a veces hasta la vida adulta, ¿no? O sea, sobrevivir. A sobrevivir. Socialmente, pero a sobrevivir. Que fíjate que qué curioso que otro de los mitos es pensar, ya ahorita quedó desmitificado, que la homosexualidad es una enfermedad o una cuestión que tiene que ver con la salud porque hay algo que no está equilibrado. Sí. Híjole, qué bueno. Que Esa es terrible. Sí, perdón, ahí No. desde que antes estuvo catalogada la homosexualidad en los manuales, ya creo que El desde el 3 DSM-3 fue el donde desde el fue 3 fue el último. último que ya no. Pero estamos hablando de afortunadamente. hace 30, 40 años que se Claro. quitó. Sí. O sea, muy poco. No, bueno, había gente que se les metía a la cárcel nada más por decir eso, ¿no? O sea, y Sigue habiendo. O sea, 76 países del mundo todavía tienen, o sea, hay pena de muerte, hay multas económicas y encarcelamiento. O sea, pena de muerte por con quién te acuestas. O sea, En ¿Por a 11 de quién esos amas? países hay la pena de muerte es una realidad. Mira, aquí, qué bueno que sacaste este tema porque es bien importante. A ver, históricamente se nos hizo creer que la experiencia LGBTQ+ es problemática, es patológica, es algo que no está bien. La pasas mal. Hablaban ahorita, ¿no? De los índices de suicidio, de los índices en abuso del consumo de sustancias, con conductas autolesivas. Pensemos también en el aumento en el riesgo de adquirir ITS o VIH, etc. Todo eso te describe una población de manera muy clara, pero no porque las personas sean LGBT. Exacto. El problema radica, lo parafraseo, la experiencia LGBT como tal no es problemática, lo que es problemático es su interacción con un contexto que les es hostil. Claro. Ahí está la clave. Entonces, otra segunda cosa que quiero que te lleves es mi experiencia y la experiencia de personas como yo también es bonita. También la pasamos bien. Es tan bonita como la tuya. Es tan válida como la tuya. Nos rompen el corazón y es lo mismo. El problema no está en mi experiencia, sino en la interacción con un contexto que me corre de mi casa, en la interacción en la que tengo que estar en un closet en el trabajo, en la interacción en la que llego a querer donar sangre y me dicen que no porque soy gay. O sea, eso es lo que tiene que cambiar. Hay un proyecto que se llama The Family Acceptance Project, que es súper bonito, échale un ojo, está súper bonito, que lleva estudiando desde hace muchísimo tiempo, varias décadas, qué pasa con las adolescencias e infancias LGBT, dependiendo de si en su núcleo, porque aquí el núcleo es la clave, el núcleo me refiero familiar, pues, en donde creces, donde aprendes a hacer. ¿Qué pasa con las infancias y adolescencias LGBT si primero hay un rechazo o hay aceptación? O por lo menos, si no aceptación, un pasito para acá del rechazo. Y lo que encontró fue algo bien interesante. Las personas que enfrentamos rechazos, en efecto, tenemos mucho más riesgo de adquirir VIH, ITS, de suicidio, de pensamientos suicidas, de todo esto que dijimos ahorita. Si mueves la aguja poquito para acá, es decir, déjate la aceptación completa, poquito para acá, pues crecemos para ser personas completamente comunes y corrientes. Lo que encontró, y perdónenme por mi romanticismo, pero es algo que yo llevo como mantra de vida. Lo que encontró este estudio, en otras palabras, es que un te quiero salva vidas. Así de simple. Es decir, si tú creces en un ambiente, aunque le falte información al ambiente, pero cariñoso, que te quiere y que te asegura que te quiere,
A te va a ir pesar bien. de cualquier cosa. O sea, ni siquiera estamos Sin hablando de la de lo que identidad. sea. O sea, Oye, De lo que sea. dices así de simple, pero también en un país como el nuestro, así de complejo, porque como personas, ya no heterosexuales, homosexuales, o sea, como personas, que tan difícil es que en México tengamos un ambiente así, cuando es el país donde hay más violencia en la familia, donde quien abusa de niñas y niños es Está en la alguien familia. que conoces porque está en la familia, o sea, así de simple, pero así de complejo también. Es complejísimo. A ver, estos datos no tienen mucho que ver con diversidad sexual, pero para que la gente entienda lo que tenemos, pero tiene que ver todo con sexualidad. Y es datos que te van a dejar fría ahorita. México es el primer lugar ahorita, ocupa el primer lugar ahorita dentro de los países desarrollados, miembros de la OCDE, con el mayor índice de abuso sexual infantil. Dato 1. Dato 2. Es el primer lugar en el mundo, igual dentro de los países desarrollados, con el mayor índice de abuso de niñas adolescentes embarazadas. Casi 500,000 de niñas entre 2 y 17 años se nos embarazaron el año pasado. Tenemos el segundo lugar, lo que les decía, por crímenes LGBT-fobia. Y somos el primer lugar en el mundo, pero en el mundo ahí, OSD y no OSD, en el mundo completo, en consumo y producción de pornografía infantil. ¿Qué carajos estamos haciendo mal? No. A ver, otro dato, hablando desde la perspectiva de género. 1 de cada 3 mujeres que son asesinadas en México, 1 de cada 3 mujeres que son asesinadas en México son asesinadas en su casa. El espacio que se supone que tendría que ser seguro. Entonces, este argumento de por qué ibas vestida así, o porque tomaste, o porque estás sola en la calle, se cae por completo cuando donde te matan es en tu casa. A ver, perdón, tenemos un chingo de trabajo por hacer. Y aquí sí, sin querer sonar algo muy repetitivo, lo que a veces escuchó, lo que decimos en todas partes, sí el trabajo empieza en casa. Porque yo entiendo que cambiar los acuerdos sociales es complicado, cambiar el sistema es complicado. Pero si tú eres una mamá, si tú eres un papá, si tú eres una abuela, si eres tío, si tienes gente chiquito a tu lado, encárgate de que ahí donde tú los trajiste al mundo, la pasen bien. Cuídalas. Y cuidar no significa proteger en el sentido de que no quiero que sea gay. Significa... ¡Qué cañón! Claro. Es quererla en todos sus términos, ¿no? O quererlo en toda la expresión de la palabra. Claro, estamos atrasados en tantos temas y en la salud mental tampoco no es algo diferente, ¿no? Obviamente, cuando traemos este tema de la comunidad, no es porque la comunidad tenga otros trastornos que no tienen el resto de la población, ¿no? Sino porque la incidencia de depresión, la incidencia de ansiedad y el aumento en el número de suicidios es mayor por el estrés que la misma sociedad les genera, por la sensación de victimización, por la sensación de sentirse aislados de esta sociedad que no los quiere, ¿no? O sea, o se empiezan a relegar. Apenas el año pasado, no sé si tiene que ver con el estudio que dices, Ángel, de Trevor Project México, hizo una encuesta de salud mental en las juventudes LGBT, en donde se hicieron a más o menos 10,600 participantes una encuesta de salud mental y se encuentran datos alarmantes, ¿no? O sea, estamos hablando de que 50% de esos encuestados en algún momento han tenido ideación suicida. Estamos hablando de niños de 13 años a 27. O sea, ¿por qué se tendrían que estar queriendo matar unos niños de 13, 14 años? ¿Por qué? Pues por el estrés y la presión que la sociedad ejerce sobre ellos. Y si nos vamos a la población trans, eso se duplica o se triplica. ¿Por qué? Porque si han estado abriendo espacios para la población gay, para la población lesbiana, adelante. Pero ¿dónde quedan el resto de las letras, no? O sea, los transexuales, la verdad, la pasan muy mal en países como este. Los bisexuales, o sea, hay una invisibilización de los bisexuales hasta dentro de la misma comunidad. Entonces dices, güey, ni ustedes saben, ni ustedes me aceptan, ni tampoco acá. Entonces, obviamente, esto te va a llevar a una depresión y posteriormente a intentos de suicidio, ¿no? Está durísimo. The Trevor Project, para quienes no sepan, es una organización de Estados Unidos, pero que ya tiene operaciones en México, que lleva 2 años, me parece, en México, y están haciendo un trabajo súper bonito. Pero en Estados Unidos, estos datos que diste es de la encuesta que levantaron aquí en México. Les voy a dar un dato, como en Estados Unidos llevan más tiempo operando, tienen datos un poquito más robustos. Y The Trevor Project calcula en Estados Unidos
que primero las juventudes LGBT tienen 4 veces más probabilidad de intentar, o sea, pensamientos o intentos de suicidio. Pero el dato escalofriante es que calculan que un chavito, una chavita, un chavite entre 13 y 21 años o algo así, cada 45 segundos intenta quitarse la vida. A ver, No marches. ¿qué estamos haciendo mal? Porque este es un tema, o sea, y era lo que decía. Más bien, ¿qué chingados estamos haciendo bien, no? Porque pues, la verdad las cosas están bastante Está tristes, cabrón, ¿sí? Exacto. Pero lo que sí tiene que quedar claro, que es lo que decía Rodrigo, es esto no es un pedo de quién soy o con quién me vinculo. Es un tema de mi contexto. Totalmente. O sea, la ideación suicida o el intento suicida o todas estas cosas que podemos llegar a tener no son inherentes a mi identidad o orientación sexual, sino al contexto en el que me desarrollo. ¿Y saben qué pasa también? Y lo arroja también esta encuesta realizada en México, que 77% de los que tuvieron ideación suicida o intento suicida lo hicieron por el contexto familiar. Claro. 77%. O sea, la familia es la principal causa de que un niño, niñe LGBT se quiera quitar la vida. Qué importante es que llegue esta información a mamás y papás. Es que hay mucha desinformación y lo que no conocemos nos da miedo, ¿no? Y a partir de ahí después hacemos juicios de valor. Otro mito es que las personas de la comunidad son muchísimo más infieles y que les gusta a todo el mundo. Ese es otro mito. Cuando están poniendo una cuestión de valores de una persona, no de si te gustan las mujeres, los hombres o lo que sea, ¿sí? En este espectro. Claro. O sea, no, las mujeres y los hombres de la comunidad no son más infieles o menos infieles. O sea, eso tiene que ver con tus valores como persona. La lealtad, la deslealtad, la fidelidad. Eso tiene que ver con otra cosa que te enseñaron también en casa. Y aquí brincan frases como cuando llegas a salir del closet con alguien, bueno, nada más mientras me respetes a mí. Claro, que mientras no... Ándale, como si te gustara todo. O sea, claro. No. Es, Sí. es la típica de, a ver, o sea, un hombre gay que sale con un hombre heterosexual de, no nos gustan todos los hombres. Tenemos criterios, igual que tú. Sí. Pero tiene razón. Y, por ejemplo, hay ciertas orientaciones en específico que tienen incluso más carga este estigma. Es decir, a ver, lo decías ahorita, lo diferente, nos enseñaron a tenerle miedo a lo diferente. Lo que no entiendo, entonces mejorarlo para allá. Y cuando no me es suficiente echarlo para allá, entonces lo estigmatizo y le pongo un montón de cargas de valor. Estos discursos de, es que son por mí, la orientación sexual afectiva está relacionada cuando es disidente de la heterosexual, está asociada con la promiscuidad, ojo, con mis comillas, con el... A ver, déjenme hacerles una propuesta de algo que yo creo que sí pasa en los hechos. La experiencia LGBTQ+, y por supuesto es distinta en cada una de las letras del acrónimo, o las experiencias. Pero la experiencia propia te hace cuestionar mucho de lo que la mayoría de las personas cisgénero heterosexual no se ven obligadas a cuestionar. Es decir, el que yo haya crecido de esta forma me obligó a cuestionarme un montón de cosas. Cuestionar acuerdos, encargos, el decir, el amor para toda la vida, ¿no? O el no sé qué para todo. Muchas de las personas que por quienes somos, por nuestra propia experiencia, no tenemos, déjame otra vez entre comillas, tenemos ese privilegio de decir, si ya no me funcionó todo lo demás, esto me funcionará a mí. Y entonces sí, de pronto quizás hay más apertura a cuestionar ciertos modelos relacionales, pero eso en absoluto, ni tampoco es inherente a la orientación sexual afectiva, a la identidad de género. Pero lo que sí te puedo decir es que a lo mejor hay un contexto que te permite. A ver, la identidad trans o la experiencia trans te obliga a cuestionar todo. Y a decidir en qué términos específicos vas a querer vivir tu vida. Y eso es lo que rompe y por eso genera tanto miedo. Porque trastoca estructuras de poder, porque rompe paradigmas, porque cuestiona lo que tú y yo nunca hemos cuestionado. Por eso nos da tanto miedo la experiencia trans. Que además yo lo veo en consulta, no hay realmente una diferencia, un aumento de estadísticas en esta cuestión de la infidelidad. Lo que pasa es que las personas heterosexuales tienen esta familia tradicional, donde también en la familia tradicional está en la estructura la amante.
o el amante. Sí, la Y casa chica, la casa grande, la parroquia. Está perfectamente escondido, está perfectamente aceptado y no, pero ahí está, ¿no? Entonces, realmente no hay estadísticas que nos digan que eso es mayor en las personas de la Para comunidad. nada. Claro, y hay un desconocimiento y también pocas ganas de aprender, ¿no? Porque para ti, una persona que tiene vestimenta de mujer y previamente fue o es hombre, es lo mismo un transvesti, un transexual, un drag, o sea, para ti es lo mismo, ¿no? O sea, y en realidad ahí se notan las pocas ganas de saber que en realidad son cosas totalmente diferentes, ¿no? Totalmente. Y qué bueno que sacas ahorita el tema de la experiencia trans. Es bien interesante ponerle nombre a ciertas cosas porque me parece que vale la pena que quienes nos escuchan y ven ahorita se lleven esto. ¿Se acuerdan ahorita que hablaba de la experiencia trans? Hablaba de que pueden ser personas que transicionan entre el binarismo y entre el no binarismo, ¿no? Es decir, pensemos en personas no binarias, personas de género fluido, y no te voy a volar la cabeza porque hay 80 más. Pero también hablábamos de cómo hay personas que pueden experimentar disconfort y no. Desde el DSM-5, corríjanme si lo estoy diciendo bien, pero sigue incluido el tema de la experiencia trans justamente para poder diagnosticar a la persona y que pueda tener acceso a los servicios de salud que requiere. Pero es importante que sepan que hoy dentro de las TES tenemos la forma de nombrar la experiencia trans a aquellas personas que llamamos hoy transgénero, que son aquellas que en efecto experimentan algún tipo de disconfort con su corporalidad y pueden, y cuando pueden, recurrir a algún tipo de transición. Pero hemos poco a poco, ya pasó en otros países, y lo saco ahorita por lo que decías, nos hemos ido alejando del concepto o usar la palabra transexual como tal. Okay. ¿Por qué? Porque justamente se ha usado para patologizar y estigmatizar. Entonces, como mi recomendación ahorita es esto, y esto es nuevo, o sea, esto es de ayer, o sea, no crean que es algo... pero se viene, desde los activismos trans, se viene trabajando mucho en proponer hablar del paraguas de la experiencia trans y usar el concepto de transgénero y no tanto de transexual, porque justamente tiende a patologizar la experiencia. Okay. Y de hecho, si, por ejemplo, hay culturas ya en las que si tú vas a Estados Unidos o vas a Europa y le llamas a alguien transexual, muy probablemente es como te van a escupir, pues, o te pueden soltar un golpe. Lo digo porque apenas los activismos trans lo están empezando a trabajar justamente para quitarle esta experiencia patológica por el tema del diagnóstico y bla, bla. Entonces, lo más recomendable es que hablemos de personas trans y si nos queremos meter un poquito más allá, pero ojo, chequen, digo, aquí porque estamos platicando y educándonos en este tema, pero pasa mucho, una de las violencias que enfrentan mucho las personas trans es que llega alguien, conoce a alguien, ay, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Eres trans? Oye, ¿ya te operaste? Es algo súper violento, porque yo no llego contigo, Carla, ahorita y te digo, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Vulva o pene? Sí. Depende. Si me preguntas qué me gusta, exacto. ¿cómo, no? O sea, pero fíjense, esta fiscalización de la corporalidad trans es súper violenta. Entonces, justamente para dejar de hacer eso, para alejarnos de la patologización y de la fiscalización de las corporalidades trans, hablamos de la experiencia trans. Claro, porque hay personas transgénero que no quieren transicionar. Que no transicionan. Y que nunca desde el lo punto de hacen. vista corporal, Claro. sí social, sí legal. Sí. Pero corporalmente no necesariamente es de una cirugía o un proceso hormonal o lo que sea. Y justo para evitar este tipo... De verdad, no, o sea, todas las personas trans que yo veo en el espacio terapéutico enfrentan todo el tiempo la violencia de, oye, ¿ya te operaste? ¿Qué tan mujer eres? ¿Qué tan hombre eres? Y es profundamente violento. claro. Como violento también es decir en estos mitos que las mujeres lesbianas odian a los hombres. Ese es un mito terrible, ¿no? O sea, digo, para empezar, yo sí creo que el ser humano debió ya de haber evolucionado lo suficiente para que creamos que no es válido tener ningún discurso de odio, ¿no? Pero esto de que las mujeres, o sea, no tiene ninguna fundamentación, no es así, y es que el ser una mujer lesbiana no está relacionada para nada con odiar a nadie. Pero es que cometieron el pecado original. A ver, ¿por qué se construyó este discurso? Porque las mujeres lesbianas, de facto, lo que están haciendo es diciéndole no al pene en una sociedad que no valora otra cosa. Entonces, por eso el discurso cayó tan fácil en decir, ay, es que odian al hombre. Pero porque tiene que ver con esta masculinidad
Hegemónica. Ajá, frágil, tremenda, que no puedes entender que no necesites un pene para divertirte, ¿sabes? Y entonces de ahí viene, porque pues le dijeron que no a algo que le deberías decir que sí en automático. Por eso las violencias que viven las mujeres lesbianas, incluso, ojo, no son las olimpiadas ni competencias de a quién le va peor, pero me enfrentan muchas violencias en razón de eso. Claro. Al hombre gay le va por otra razón. Al hombre gay lo que pasa es que se le feminiza. Pero fíjate cómo todo tiene que ver con género. Todo es... A la mujer lesbiana, su problema es que se masculiniza. ¿Por qué? Porque le dice que no al pene y porque tiene... Ese es desde el punto de vista general. Al hombre gay lo que dice, es que quiere ser mujer. O te feminizas, te sales de la hegemonía masculina. Todas las violencias que enfrentan las personas LGBT se explican por razón de género. Es decir, las violencias que enfrentan las mujeres son compartidas por las personas de la diversidad sexual. Y si le rascamos, no nos va a dar la vida, pero si le rascamos, las violencias capacitistas también, las violencias racistas también, las violencias que tienen su razón porque desafían al modelo hegemónico del tipo de hombre al que le damos valor. Y ahí está como pensamiento de que el hombre vale más que la mujer, ¿no? Claro. De repente, bueno, y dime si estoy errado, Ángel, los hombres heterosexuales ven mucho porno de lesbianas, ¿no? O sea, y en realidad es algo que les excita, ¿no? Jamás los verás viendo porno de gays, ¿no? Y entonces es esta parte como utilizarlas para ese tipo de situaciones, y el hombre, como es algo más femenino, entonces pues baja un nivel porque está al nivel de las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cuánta violencia? Esto que estamos hablando, como que se centra, el tema es ¿cuánta violencia? Señores, hagamos el amor, no la guerra. O sea, lo digo Y literal, así. O sea... Y ahora Ajá. Imagínate un niño de 11, nosotros tenemos 40 años todos. Bueno, Un poquito ya, más, un poquitito más, pero doctor. poquitito. Pero a ver, imagínate un niño de 11, 12, 13 años con todo esto encima, o sea, toda la vida. Por supuesto que va a generarte ser una persona con síntomas obsesivos, con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad. Afortunadamente, la neuroplasticidad existe. Y hay muchas historias positivas y muchas historias de éxito, pero desafortunadamente muchos no tienen la misma suerte, ¿no? Y que aquí es donde la familia va a ser fundamental, ¿no, Carla? Sí, a ver, habíamos hablado ya que la construcción de la identidad tiene que ver pues desde el día 1 con mamá, ¿no? Y cómo mi mamá me dota o me da mi sentido de quién soy yo. Mi mamá, mi papá. Carla le hace así en el pecho porque psicoanalíticamente, Sí, ¿no? sí, Sí, claro. es que Estás los dos se le amamantando. quedan viendo así, pero Carla así, ¿no? Pero sí, es que yo estoy... No, Sí, era sí, pecho, sí, era sí, de- sí. Nomás le faltó hacerle así, ¿no? Para hacerle Estaba escena con el sacaleche. Pecho bueno, pecho malo, Exacto, según Melanie Klein. Pues sí, Melanie de Klein, hecho sí. exacto, De sí, hecho, sí. básicamente sí estaba pensando en eso. Pero bueno, finalmente, la identidad que vamos a tener, independientemente de la orientación, independientemente de las preferencias, pues depende de mi núcleo. Depende de lo que el otro me nombra, de lo que el otro me da, me dice que soy, que valgo, ¿no? Y eso es en toda la población. Ahora, si mi familia tiene este discurso de odio, si mi familia tiene este discurso en donde ya la cosa no va bien porque ser homosexual está mal, eso definitivamente me va a ir imposibilitando a mí a amarme. Totalmente. Yo me aprendo a amar conforme el otro me ama. Me amo en medida que el otro me enseñó a ser amado. Entonces, familias, esto es un llamado para ustedes, que sus hijos, hijas, van a estar en mejor medida y van a poder tener menos bronca, menos consumo de sustancias, menos depresión, si hay una aceptación. Sí. Si para ti es difícil, que seguramente puede que sí, eso es una chamba que tú tendrás que aprender a hacer y es algo que tú tienes que trabajar. Pero no nada más los papás de la comunidad, sino todos los papás, tengamos hijos o no homosexuales o de la comunidad, tenemos que aprender a quitarnos la expectativa de lo que nosotros esperamos de nuestros hijos. O sea, Totalmente. tus hijos no van a hacer lo que tú quieres. Y eso es un trabajo complicadísimo para quitarte de esta expectativa, para poderle dar una salud mental adecuada. O sea, tu salud mental siempre depende de cómo está tu núcleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este problema? Pues amar. Sí. Amar
ante todo y pese a todo. Y lo dijiste hace rato, o sea, suena bien fácil, pero es bien difícil. Y también tiene que ver con yo, qué tanto me permito amarme a mí. O sea, porque yo lo he visto en consulta, estos papás que quieren cambiar a los hijos, estos papás que no aceptan la sexualidad de los hijos o la orientación, tiene que ver con sus propios temas narcisistas. O sea, con su propia dificultad de aceptarse a sí mismos y cómo le pongo la responsabilidad de definirme a mi hijo. Es que si yo tengo un hijo homosexual, todo está mal conmigo. Y no tiene nada que ver. Ojo, eso es un trabajo que tú tienes que hacer y que tú tienes que trabajar porque tu hijo o hija va a ser, y ya independientemente de la comunidad, va a hacer lo que quiera y pueda. Entonces, ojo, suena facilísimo, ¿no? O sea, pero la realidad es que es la chamba más difícil y me incluyo en esto, ¿eh? O sea, me incluyo como mamá en decir, puta, qué difícil es callarme la boca con mis expectativas de lo que yo creo que mi hija debería de ser. Cállate la boca, trabájalo tú. Sí. Qué bueno que uno va a terapia y que lo puede trabajar porque en medida que lo aceptas, que tu hija es... o hijo, no es una extensión de ti y no tiene que estar y no está aquí para hacerte feliz a ti y para cumplir tus expectativas. Entonces la cosa cambia y el amor puede fluir y la salud mental florece, ¿no? Que justamente esa es una de las esencias del amor. Amar dejando ser al otro como es, sea quien sea. Qué difícil. Y es las cosas más cabronas del ser mamá o papá. El abandonar las expectativas que tú puedes tener con ese niño, porque es tu creación. Claro. O sea, de verdad, tú lo dices, trabájalo, y luego la gente como que dice, ¿qué ha de ser eso de trabajar? Pues ve, métete una chinga en terapia, revísate, ve de dónde viene lo que crees, por qué lo crees, si te funciona o no. No porque a todo mundo le funcione, también tiene que ser así para ti. Y hay cosas que funcionan que están de la chingada. Claro. Finalmente, un niño en la familia necesita sentir que pertenece. O sea, eso va a ser fundamental para la autoestima, ¿no? Para la cuestión narcisista en el término positivo, ¿no? Necesitamos sentir que pertenecemos, necesitamos sentir que nos aman, que somos importantes, aunque seamos diferentes. Porque todo el mundo somos diferentes y la sexualidad solo es una expresión más. O sea, ni siquiera es lo más importante. O sea, es una expresión más de nuestra propia identidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, yo como familia, que ya me enteré que tengo un familiar, mi hijo, mi hermana, mi tío, quien sea, ¿qué tengo que hacer? Pues primero edúcate. O sea, entérate. Porque claro. Infórmate. Y TikTok no debe de ser tu principal fuente de información. Entérate, pero con los profesionales de la salud mental. O sea, no vayas con oftalmólogos. Y con profesionales de la salud mental que tengan preparación en estos temas. Claro. Porque si no todo el mundo... desafortunadamente hay muchas psicólogas, muchos psicólogos que todavía siguen cargando con estos prejuicios. Porque no les dieron esta información. Entonces sí asegúrate que sea una persona que sí esté informada sobre estos temas. ¿Qué otra cosa puedo hacer yo como familiar? Aprende a callarte y escucha. Es decir, tu familiar necesita una escucha activa. Por eso tenemos una boca y dos oídos, ¿no? Para no hablar tanto y para escuchar más. Cállate la boca y escucha, pregunta. Otra cosa indispensable, valida. El validar la emoción, el validar la propia experiencia. Cuando hacemos comentarios como, ay, esas son puras tonterías, ay, esto es moda, ay, se te va a pasar, ay, vamos a que te eches a unas prostitutas para que se te quite, ¿no? O lo que pasa en muchas familias. No se habla. O no se habla. Claro. El no hablar es igual de problemático. Y claro. es igual de violento. Agresivo, claro. Porque es negar la existencia es como un elefante en una cristalería. O sea, de estos temas. Imagínate cómo estaría. Imagínate. Espérate, déjame lo imagino. Okay. Pues haciendo un pedo de todo. Claro, o sea, rompiendo todo, ¿no? ¿Qué más puedo hacer yo como familiar? Bueno, ya, si tú ya aceptaste todo eso, también métete al tema activista, ¿no? O sea, como ayuda a lo que platicaste que está haciendo tu mamá me parece una expresión de amor padrísima. Exacto. O sea, es así como ya la última de las etapas de aceptación y de amor. Eso está padrísimo. Pero básicamente, si esto te genera ruido, si te genera conflicto, si no puedes lidiar con eso, acércate tú a tu propio proceso personal para hacer de lado todo o sea, que tú no le jodas más la existencia a tu ya de por sí le está pasando re mal.
porque no es sencillo, Sí, o sea, no es sencillo todo el proceso que vive la persona de la comunidad para aceptarse y para este amor propio del que hablaba Ángel hace ratito, ¿no? Valida, crea un ambiente seguro, crea un ambiente en donde el amor prime. Trátate tú, ¿no? O sea, suena fácil, pero puta, estoy hablando de años y años de terapia. Claro, porque se piensa que hay un closet nada más, pero sales del closet tantas veces Ujú. y en tantos contextos que de repente se vuelve muy cansado, ¿no? Ángel, antes de que el programa termine, me gustaría yo que nos dijeras esta importancia del lenguaje inclusivo. ¿Qué tanto peso tiene este? Y creo que es uno de los temas también que la sociedad ahora más le ha costado y que también más se resiste como a tolerar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, o cuál es el impacto positivo que puede generar el lenguaje inclusivo? Híjole, mira, 2 horas más. A ver, primero creo que hay que nada más definir un poquito los términos. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de un lenguaje que tiene ciertas características. Es decir, un lenguaje que no es machista, que no es sexista, que no es clasista, que no es capacitista, que no es, que no es edadista, que no es LGBTfóbico, ¿no? Es decir, la forma en la que yo decido usar un instrumento que es mío, nadie te lo quita, nadie te lo presta, el lenguaje es tuyo para usar cuando quieras, como quieras y para lo que quieras. La forma en la que decides usarlo importa. Puedes usarlo para perpetuar mensajes violentos o, en su caso, para erradicarlos. De eso va un poco el lenguaje inclusivo. Ahora, por donde creo que a lo mejor hay que aterrizarlo o quieres aterrizarlo es una de las formas en las que se ve el lenguaje inclusivo es el lenguaje neutro, que es el lenguaje, la famosa Amigues. el amigues, el todes, que es el que más nos quita el sueño a todas las personas. Se hace mucho ruido. Muchísimo ruido, pero hace ruido porque somos canijos y canijas, porque no debería hacernos ruido. Pero, a ver, el lenguaje tiene, y ahorita hablas de la construcción identitaria, el lenguaje tiene un impacto importantísimo en la construcción de quiénes somos. El lenguaje es el instrumento a través del cual primero te cuentas a ti mismo, a ti misma, quién eres. Y esto no es un tema menor. Hablas contigo en la regadera, peleas con tu novio o tu novia en la regadera y ganas todas las discusiones. Usas el lenguaje. ¿Peleas en la regadera con tu novio? No, o sea, en mi cabeza. Acá. Ay, yo dije, estaría padre. La otra no es una pelea. Nos vamos a ir a pelear al baño. Al baño, órale. Encuérate. Encuérate, órale. Para que se ponga divertido. Sí. No, pero en realidad piensa, o sea, la gente que nos ve, que nos escucha, que nos vea, o sea, que piense es el lenguaje, el instrumento que usas para contarte a ti quién eres. El tema es que la mayoría de las personas, en efecto, tenemos palabras para contarte a ti mismo o a ti misma tu historia. Tienes artículos, tienes pronombres, tienes palabras, amigo, amiga, papá, mamá, hermano. Tienes palabras para decirte a ti quién eres. Pero después el lenguaje juega un papel importantísimo para que yo te pueda decir a ti quién soy. Y entonces te puedo contar mi historia. Y luego el lenguaje tiene o sea, es a través, el instrumento a través del cual la sociedad decide si eso que te estoy diciendo que soy, lo va a querer ver o no. Entonces, con esa línea, quiero que te imagines la experiencia que yo sé que es muy difícil de comprender si no te atraviesa, pero la experiencia de personas a quienes el lenguaje no las ha nombrado. Imagínate un escenario en el que tú te voltees a ver el espejo y no tengas cómo contarte a ti quién eres. Que te falten las palabras. Y lo problemático que se convierte ahora después de llegar yo, Rodrigo, soy, y que no pueda decirte quién soy. Cuando el lenguaje te queda corto, es algo no solo violento, sino es problemático, pues. ¿Qué pasa con las identidades no binarias en específico? Que encontraron en el lenguaje una forma de contar su historia, de decirse a ellas, usando la E, quiénes son. Y no es un tema menor. Les está salvando la vida. Esa E, que a ti y a mí nos hace mucho ruido, les está salvando la vida porque además primero se cuentan a ellas quiénes son, después te dicen quiénes son y la sociedad ahorita está diciendo me vale madre quién es. Y no te voy a reconocer. Pero juega un papel importantísimo. O sea, entonces, ojo. Yo entiendo que otra vez, como decía hace rato, lo diferente, lo distinto, lo que no nos es familiar, nos hace ruido, nos complica la vida. Decimos, no, ¿cómo crees que vamos? Acuérdate que cuando alguien está usando la E, están pasando una de dos cosas. O alguien como yo, que lo uso, está asumiendo una postura, es decir, estoy decidiendo usar mi instrumento para decirte que te veo. O dos, alguien te está contando quién es. Y esos dos ejercicios son bien bonitos. Algo bonito está pasando. Puede no ser lo tuyo. Y si no es lo tuyo, no lo uses. Pero francamente no la hagas de pedo cuando alguien lo está usando.
Wow. Y perdón, les voy a decir una cosa, o sea, revisen sus resistencias, porque no mames, o sea, la resistencia es selectiva. Les voy a contar una tragedia personal, súper personal. Así como hablamos hace rato de que te ponen el azul y además de azul te pintan el cuarto y te va a gustar el fútbol y un montón de cosas y no vas a llorar. Bueno, pues a mí me encanta el fútbol y además me asignaron un equipo de fútbol y le voy al Cruz Azul. Esa es la tragedia. Uy, como gana un chorro de cosas de Cruz Azul. Ahí está la tragedia. Pero la tragedia doble es que hace 3, 4 años o algo así, la RAE registró, está por escrito, el verbo cruzazulear. ¡Wow! Órale. Y me parece o sea, una, me duele, gracias, RAE, pero dos, vean cómo la indignación es selectiva. Porque todas las personas, todas las palabras que hemos dicho en esta mesa se dijeron en algún momento por primera vez en la vida. Es decir, alguien las inventó. Y nos resultaron útiles a la mayoría, y por lo tanto se socializaron. Y después llegó una institución que dijo, le dicen manzana a la manzana. Manzana. Órale, ese es el papel de la RAE. Solo la hacemos de pedo con el todes, porque trastoca otra vez estructuras de poder. Pero cruzazulear nos da igual. El chingar también, ¿no? Chingar también, whatsappear, sextear, googlear. COVID se pronunció por primera vez un día y se registró. La indignación es selectiva. Entonces, gente, nada más, ojo, si el todes no es lo tuyo, no lo uses. No pasa nada. Juega. Pero cuando alguien lo esté usando, acuérdate que es un recurso que tiene para contarte quién es. La batalla un día se va a ganar, porque un día nos va a beneficiar a la mayoría hablar del todes. Y la RAE va a llegar y lo va a registrar. ¿Qué tanto nos tardemos? Va a depender de qué tanto la hagamos de pedo quienes no la necesitamos. Entonces, ¿cómo pasa siempre? Piensen en lenguaje capacitista, en las violencias que enfrentan las personas con discapacidad. O sea, es hasta que no logramos socializar. A ver, perdón, rapidísimo, sé que estamos seguramente... No, pero adelante, un tema No, rapidísimo. tenemos todo el día. Tranquilo, quédate, tranquilo. Adelante. Pero les voy a poner un ejemplo de cómo sí evoluciona el lenguaje cuando se nos da la gana. Hace 20, 25 años, a las personas, ibas a cualquier lugar, estacionamiento público o privado, y te encontrabas con un estacionamiento que estaba pintado de azul, con una silla de ruedas, y decía exclusivo, minusválidos. Ay, qué horror. Uh-huh. O inclusivo, claro. Exclusivo, inválidos. Fíjense cómo toda una población, toda la sociedad completa, le estaba diciendo a una población entera personas carentes de valor o personas de menos valor. ¿Lo hacíamos adrede para joder? No, pero lo estábamos haciendo. Y era violento y no veíamos la violencia. Llegó alguien y dijo, oye, a ver, espérame. No me digas que tengo valor. No me digas Primero que no lo soy tengo. una persona. Soy persona. No, deja de... Y la primera reacción que tuvimos como sociedad fue voltear para los ojos para arriba y decir, ay, pero si así se dice, hombre, ahí está tu lugar, persona carente de valor, ahí está tu lugar para que llegues más rápido. Así Qué reaccionamos. horrible, no lo había pensado, Claro. pero claro. Pero ¿por qué traigo este ejemplo? Ya, se los juro que con eso me callo, pero llega un momento, esta población en efecto insistió y dijo, no me nombres así. Y entonces pasó algo que rarísima vez pasa en la sociedad. Escuchamos. Y cuando escuchamos, vimos la violencia que estaba frente a nuestras narices. Había estado toda la vida y no la habíamos visto. Vimos, por lo tanto, la validamos y después modificamos el acuerdo. Y entonces nos dedicamos a encontrar, ahora sí, de la mano con la población a la que queríamos nombrar, a nombrarla de manera más humana, más digna. Y pasamos por personas con capacidades diferentes en tiempos de Fox y luego personas con discapacidad. Y hablamos de diversidad funcional. Pero lo bonito de este ejemplo es cuando tienes la disposición de escuchar, ves, validas y cambias el acuerdo. Lo mismo pasa con el lenguaje inclusivo. Hoy te hace ruido porque no entiendes para qué importa. Platica con una persona trans o una persona no binaria y te va a decir por qué sí importa. Y entonces vas a empatizar. Empatizar con conceptos está bien cabrón, pero empatizar con personas es algo mucho más fácil. Si le pones nombre y apellido a la experiencia, si una persona no binaria te dice es que esto me sirve para esto, está más difícil que le digas que no. Entonces, escuchemos, veamos y validemos y van a ver cómo sí podemos cambiar el acuerdo. Wow, qué bonito. Oye, uno que se dedica a salud mental, o sea, hoy me quedo con muchas cosas nuevas, Ángel. Qué padrísimo. Sí, que porque Carla es bien grosera. La verdad, o sea, yo sí, qué bueno que te quedas con cosas buenas. No, estuvo bien padre, ¿no? Quieren como concluir. Empezamos a concluir. Que la verdad yo estoy así como con mucha emoción. Sí. Bueno, como profesionistas de la salud mental no podemos quedarnos callados ni al margen de lo que está pasando, ¿no? Si tú eres parte de la comunidad y no sientes que estás en un lugar o estás atravesando un momento difícil,
no estás solo, sola o sole, ¿no? Ujú. Mereces vivir con dignidad, mereces vivir con amor y sobre todo con salud mental. Carla. Gracias, Ángel. Gracias por venir a explicarnos, por abrir los ojos. Yo termino otra vez con lo que ya dije hace rato. Hagamos el amor, no la guerra, no la violencia. Yo decirles que creo que México va a ser un país muchísimo más diverso el día que todos dejemos amar a los demás a quien elijan amar. Ángel, ¿algo para concluir? Yo, dos cosas rapidísimo. Me encanta la parte de hagamos el amor. Solo poner foco en que a veces como que se romantizó mucho la lucha LGBTQ+, y estos eslogans de amar es amar y amor es amor y punto. Acuérdense que hay muchas personas LGBT que no aman o que claro. no buscan amar. Hay personas que solo quieren ser. Una persona trans quiere ser, lejos de amar es otra cosa, es quiero ser, quiero existir. Entonces, acuérdense que esto tiene que ver con garantizar una sociedad en la que las personas puedan ser en sus propios términos. Y el segundo mensaje es a todas las personas LGBTQ+, que nos vean, que nos escuchen, acordarse que hay una luz al final del túnel. A veces tarda más en llegar, a veces menos en llegar, pero las cosas mejoran. Hay una frase que literal llevo tatuada aquí, que es ser... A ver. Así. Literal. Que se quite la playera, digo, Fuera ropa. aprovechando. Ahorita subimos una foto por ahí. Literal, y es algo que a mí me ha guiado a lo largo de mi vida, es ser es resistir. Y a las personas LGBT sean, porque al ser resisten. Su existencia es la resistencia. Entonces, y mientras resistes, pues habrán mesas como esta, gente como esta que vamos a estar trabajando para que tú un día la puedas pasar lo mejor posible. Ángel, muchísimas gracias. De verdad es un episodio que pues genera muchos movimientos personales y bueno, también creo que en mis compañeras y amigas. Sí. Y de verdad te agradecemos muchísimo tu Muchas presencia gracias. y tu conocimiento. Ojalá que nos puedas volver a acompañar en algún momento, en algún otro tema o ampliando este tema que nos faltaron. Por eso te traíamos ganas, ¿ves? ¿Ves cómo si aprendimos? Justo. O ampliando este tema que nos faltaron N mil cosas que hablar. Sí. Yo encantado Y la vida. nos encantaría otra vez tenerte de regreso en la temporada 3. Ojalá que sí. Yo Muchísimas feliz. gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos por escucharnos. Acuérdense, nos vemos en YouTube, Instagram, en Facebook, TikTok. Spotify, Amazon Music y pues nos vemos en la siguiente. Sobres, bye. Bye, Adiós. gracias. Bye a todos.